Cuando alguien habla de España, casi siempre aparecen las mismas imágenes: Barcelona, Real Madrid, corridas de toros, flamenco, tapas, playas abarrotadas, fiestas hasta la madrugada. Es el estereotipo de un país cálido, ruidoso, turístico y que parece vivir sin descanso. Pero hay una parte de España que va en contra de todo eso. Estamos hablando de un lugar donde llueve mucho, hace frío, el paisaje es verde, la música proviene de la gaita y las fiestas recuerdan más a Irlanda que a la propia España. Y lo más curioso es que, en la mayoría de las ciudades, ni siquiera se habla español en el día a día. Esta región se llama Galicia. Quizás el nombre te suene familiar por el Camino de Santiago, una de las rutas de peregrinación más conocidas del mundo cristiano. Pero Galicia no es solo fe. ¿Sabías que esta misma región es también una de las principales puertas de entrada de sustancias ilegales en el continente europeo? ¿Que allí opera una de las mafias más influyentes de Europa? ¿Y si te digo que, en medio de este territorio montañoso, hay un pueblo con solo 7 habitantes, y aún así, cuenta con 9 bares abiertos? Hoy, Bello Mundo te llevará a conocer una Galicia que no aparece en las postales. Número 1. Ubicación y datos generales. Galicia se encuentra en el extremo noroeste de España, junto a Portugal, en esa punta del mapa que parece un poco olvidada por el resto del país. Mientras que gran parte de España es seca, cálida y soleada, Galicia va en la dirección contraria. Es húmeda, verde y llena de niebla. Solo este contraste ya lo cambia todo. La costa está recortada por entradas de mar llamadas rías, y no tiene nada que ver con las playas abiertas del Mediterráneo. Son franjas de agua que invaden el continente, rodeadas de montañas, pueblos pesqueros y ciudades agarradas a las rocas. Es una costa más cerrada, más fría, más atlántica. Y cuando nos alejamos de la costa, el paisaje vuelve a cambiar. El interior está formado por montañas y valles profundos, con carreteras estrechas, campos cubiertos de verde y aldeas dispersas en lugares que parecen congelados en el tiempo. Esta geografía más accidentada dificultó durante mucho tiempo el transporte, el comercio e incluso la comunicación entre las comunidades. El clima de la región también es diferente. Galicia es una de las regiones más lluviosas de toda España. El cielo está siempre nublado, la humedad es constante y el invierno suele ser mucho más duro que en el resto del país. Mientras que el sur se enfrenta a largos periodos de sequía, aquí el agua nunca ha sido un problema. Ha moldeado el paisaje, influido en la arquitectura, definido el tipo de cultivo e incluso la forma de vida de las personas. Y fue precisamente esta combinación de costa cerrada, interior montañoso, clima húmedo y aislamiento geográfico lo que creó una región que parece desplazada del resto de España. Una parte del país con su propio aspecto, clima y comportamiento. Y estas diferencias se explican por la historia. Número 2. Historia. Mucho antes de que se hablara de España, este pedazo del noroeste de la península ibérica ya tenía dueño. Eran los pueblos celtas, repartidos por colinas, valles y por la costa recortada de acantilados, viviendo en aldeas en lo alto de las colinas, siempre cerca del mar, de los bosques y de los campos. La vida giraba en torno a la naturaleza y a la propia comunidad. Cultivaban, pescaban, criaban animales, realizaban rituales y seguían una rutina cerrada, pero completamente ligada al territorio. La verdad es que estos pueblos
no se quedaron solo en Galicia. Aparecen en varias regiones del norte de Europa y están en el origen de las culturas de Irlanda y Escocia. Por eso, cuando alguien ve una fiesta con gaitas, bailes en círculo, niebla baja y pueblos de piedra, enseguida le viene a la mente esa comparación. Incluso el carácter más reservado de la gente tiene rasgos similares, pero hablaremos más de eso más adelante. Con el tiempo, el panorama comienza a cambiar con la llegada de los romanos. Traen carreteras, ciudades, mina y esa lógica imperial que transformó la península. El noroeste entra en este mundo, pero sin borrar por completo lo que ya existía antes. Cuando Roma entra en colapso, llegan los suevos, luego los visigodos. Más tarde, los moros avanzan por el sur, pero no dominan esta zona con la misma fuerza. De arriba abajo, los reinos cristianos van recuperando territorio y rediseñando fronteras. Es en este proceso cuando la región acaba incorporándose a la corona de Castilla. Pierde su propio poder político, pero mantiene su forma de vida, su relación con el campo, con el mar y con la comunidad. Solo mucho más tarde, con la unión de las coronas, nace España como país unificado. Y aún así, Galicia nunca se mezcló por completo. Siguió con sus propias fiestas, un fuerte calendario rural, antiguas tradiciones y un sentimiento muy claro de identidad. La autonomía que este pueblo conquistó en el siglo XX no fue fácil. Fue el resultado de una larga historia, marcada por la resistencia y el apego a su propia identidad. Hoy en día tienen su propio gobierno, parlamento y políticas culturales, y, aunque forman parte de España, se empeñan en recordar que también son iguales, pero con una esencia diferente. Número 3. El gallego. Una de las primeras cosas que llama la atención a quien llega aquí es que, en muchos lugares, el español no domina la conversación. Caminas por la calle, entras en un mercado, escuchas a un grupo en el bar y te das cuenta de que la gente habla otro idioma. Es el gallego. La mayoría de la gente lo entiende y mucha gente lo usa en su día a día. En las ciudades pequeñas, acaba siendo el idioma natural entre vecinos, familiares y compañeros de trabajo. El español solo aparece cuando llega alguien de fuera, y ni siquiera siempre. Su presencia también se mantiene gracias a las escuelas, donde los niños aprenden gallego desde pequeños, junto con el español. Esto evita que el idioma se convierta en una pieza de museo y garantiza que se transmita de generación en generación de forma viva. Para quien lo escucha por primera vez, el sonido causa cierta sorpresa. Hay palabras cercanas al portugués, otras que recuerdan al español y una musicalidad propia que no se confunde completamente con ninguno de los dos idiomas. Es familiar, pero diferente. Esta mezcla viene de lejos. Durante la Edad Media, el idioma que se hablaba aquí y en el territorio que hoy es Portugal era prácticamente el mismo. Cuando Portugal se separó y formó su propio país, el idioma siguió otro camino. El gallego, por su parte, permaneció en esta región, conviviendo con el castellano y evolucionando de forma particular. Hoy en día, el gallego funciona como símbolo de identidad, una forma natural de mostrar que esta tierra tiene voz propia y una historia que nunca se ha perdido, incluso compartiendo espacio con otra lengua dominante. Número 4. Tradiciones, fiestas y el estilo gallego. Si hay algo que nunca ha desaparecido por aquí, es la costumbre de celebrar juntos. Una fiesta no es solo una fecha marcada en el calendario, es parte del estilo de vida. A lo largo del año, siempre hay algo que hacer en las plazas,
pueblos, iglesias, ferias y playas. La música ya delata que aquí es diferente al resto de España. En lugar de guitarras y fuertes palmas, el sonido más común es el de la gaita, acompañada de tambores que marcan el ritmo de una manera casi hipnótica. No recuerda al Mediterráneo, recuerda mucho más al norte de Europa. Y eso habla directamente de la herencia celta que sigue viva. Una de las celebraciones más antiguas relacionadas con este pasado es la Noche de los Calacús, la versión local de Halloween. Las calles se llenan de calabazas talladas, velas, historias de espíritus y ese ambiente de misterio. Todo gira en torno a la idea de que la frontera entre los vivos y los muertos se acorta en esta época del año. Otra fecha que moviliza a todo el mundo es la Noche de San Xoán, en junio. Las playas y los barrios se llenan de hogueras. La gente salta el fuego, pide deseos, come sardinas asadas con pan y se queda en la calle hasta el amanecer. Muchas personas aún se meten en el mar a medianoche, creyendo que el agua se lleva las cosas malas. En algunas playas, las mujeres saltan las olas de espaldas como parte de rituales relacionados con la fertilidad. Las hierbas también forman parte de este universo. Al final de la tarde del día 23, la gente recoge plantas como ruda, romero y verbena. Se dejan en remojo al aire libre durante la noche. Al día siguiente, mucha gente se lava la cara con esta agua como gesto de protección, salud y suerte. El carnaval aquí también sigue otra lógica. El entroido es rural, lleno de máscaras, campanas, ropas pesadas y figuras folclóricas que se apoderan de las calles. En algunos pueblos aparecen personajes que corren, hacen ruido, asustan y provocan. Cada lugar tiene su propia versión, con trajes que han atravesado siglos. El folclore completa este escenario. Las historias sobre procesiones de almas que cruzan las carreteras por la noche siguen formando parte del imaginario. Las llamadas meigas, una especie de brujas populares, aparecen en leyendas, símbolos colgados en las puertas y rituales realizados con hierbas para proteger la casa. Todo esto junto forma una forma de vida muy particular, una mezcla de fiesta, superstición, fe, naturaleza y memoria. Una forma de existir que ha atravesado siglos sin desaparecer. Número 5. Gastronomía. Al igual que las fiestas, la comida aquí también es una tradición que se transmite de generación en generación. Uno de los platos más famosos es el pulpo a feira, que no es más que pulpo cocido, cortado en trozos, servido solo con aceite de oliva, pimentón y sal gruesa. Sencillo y presente en prácticamente todas las fiestas populares y ferias callejeras. Otro clásico es el caldo gallego, una sopa espesa hecha con patatas, col y carne. Aparece principalmente en invierno, cuando el frío aprieta y la comida tiene que sustentar realmente el cuerpo. En el interior, la tradición sigue fuerte con platos como el lacón con grelos, que es carne de cerdo con hojas verdes, y con productos elaborados allí mismo, como el queso tetilla, un queso suave y típico de la región. Para acompañar, entra el orujo, un aguardiente local muy fuerte, presencia segura en las reuniones más animadas. De este conjunto nace uno de los rituales más conocidos por aquí, la queimada. El orujo se vierte en un cuenco de barro junto con azúcar, cáscara de limón y café. Todo ello se prende fuego mientras alguien recita el consuro da queimada, un texto que se recita en voz alta para pedir protección y alejar las cosas malas. Es bebida, espectáculo y tradición al mismo tiempo.
y junto con la comida llegan las romerías. Fiestas religiosas en las que la gente camina hasta capillas alejadas, participa en misas y luego pasa el resto del día comiendo, bebiendo, tocando música y reuniendo a toda la comunidad. Y ya que la conversación ha llegado a las fiestas, la bebida y la tradición, hay un lugar que parece resumir todo esto en un espacio minúsculo. Número 6. Agoucha, el pueblo con 7 habitantes y 9 bares. Agoucha es un pequeño pueblo del municipio de Dozón, en el interior de la provincia de Pontevedra, a 1 hora más o menos en coche de Santiago de Compostela. En días normales, el escenario es casi fantasmal. Pocas casas ocupadas, calles vacías, silencio la mayor parte del tiempo. Hoy en día, solo viven allí 7 residentes fijos, pero todo cambia por completo 2 veces al mes. Los días 11 y 23 se celebra la feria tradicional del pueblo. Una feria que existe desde hace siglos, desde la Edad Media, cuando servía para intercambiar animales, alimentos, herramientas y productos del campo. Cuando llega el día de la feria, el pueblo parece inflarse. Los camiones se estacionan alrededor, aparecen puestos, los productores rurales, los comerciantes, los habitantes de los pueblos vecinos y los curiosos ocupan las calles. El lugar que estaba vacío se convierte en un pequeño centro comercial durante unas horas. Ahí es donde entran los 9 bares. En días normales, muchos permanecen cerrados, pero los días de feria, todos funcionan al mismo tiempo. Gente comiendo, bebiendo, negociando, riendo, conversando, pasando el rato. El bar se convierte en un punto de apoyo para quienes pasan allí todo el día. Es decir, no existen para quienes viven allí. Existen para ese flujo temporal que aparece 2 veces al mes. Cuando cae la tarde, los puestos cierran, los camiones se van y el pueblo vuelve al silencio. Ahora dime, ¿Galicia es o no es un lugar impresionante? Por desgracia, no todo aquí es folclore, vino y tradición. Fue precisamente de este pedazo de tierra, tan orgulloso de su propia cultura, de donde salió uno de los nombres más importantes de la historia reciente de España, Francisco Franco. Número 7. El dictador Franco. Francisco Franco nació en Ferrol, una ciudad portuaria del norte de Galicia, conocida por su astillero naval y su fuerte tradición militar. Provenía de una familia vinculada al ejército y creció en un ambiente rígido y disciplinado. No es de extrañar que siguiera la carrera militar desde muy joven. Aún joven, ganó fama en las campañas del norte de África, donde se le conoció por su severo control y su visión autoritaria del mundo. Pero fue en 1936 cuando su nombre pasó a la historia. Ese año, España se sumió en una brutal guerra civil. Franco lideró parte de las fuerzas nacionalistas contra el gobierno republicano. El país se dividió, las ciudades fueron destruidas y, al final del conflicto, los nacionalistas salieron victoriosos. Con la victoria, Franco asumió el mando absoluto de España, y así comenzó la dictadura más larga del siglo XX en el país. Un régimen marcado por la censura de la prensa, la represión política, la persecución de los opositores y el control total sobre la vida pública. Y junto con ello, también llegó un proyecto de unificación cultural forzada. Durante el régimen, las lenguas regionales, como el gallego, el catalán y el vasco, quedaron relegadas a un segundo plano. El castellano se convirtió en la lengua obligatoria en los espacios públicos, las escuelas y la comunicación oficial. Lo curioso es que este proyecto
salió precisamente de las manos de un hombre nacido en una región que tenía su propia lengua. Franco gobernó hasta los 75 años, y solo después de su muerte, el país comenzó a reorganizar sus comunidades históricas. Fue en ese proceso cuando Galicia recuperó su autonomía, fortaleció el uso del gallego y volvió a ejercer el derecho a ser diferente, dentro de un Estado que, durante décadas, intentó imponer la homogeneidad. Número 8. La Ruta Atlántica. Galicia ya ha soportado mucho peso en el pasado. Dictadura, represión, silenciamiento cultural. Pero algunas sombras siguen existiendo en el presente, solo que en otro formato. Hoy en día, esta zona del norte de España también es conocida por un motivo mucho menos romántico. A lo largo de las últimas décadas, se ha convertido en una de las puertas de entrada de mercancías ilícitas. El punto de partida está en la geografía. La costa es enorme, recortada, llena de calas, pequeñas playas, islas y tramos donde casi no hay vigilancia. Un escenario que facilita el movimiento de barcos sin llamar la atención, creando así una base perfecta para actividades ilegales que comenzaron hace décadas. En los años 70 y 80, el negocio principal aún no era la cocaína, era el contrabando de cigarrillos. Los barcos rápidos llegaban al amanecer, descargaban cajas y se iban antes del amanecer. Ese dinero y esa logística crearon una estructura que, más tarde, se utilizaría para algo mucho mayor. Cuando el polvo blanco comenzó a llegar de Sudamérica en grandes cantidades, el camino ya estaba preparado. La sustancia llegaba en barcos más grandes o embarcaciones más pequeñas, se descargaba en puntos aislados de la costa y se distribuía por toda Europa desde allí. Así surgieron los grupos conocidos como la mafia gallega, no como una única organización, sino como varios clanes familiares repartidos por pueblos costeros. Se especializaron en el transporte y la distribución, y en poco tiempo se hicieron ricos. En las ciudades pequeñas comenzaron a aparecer nuevas mansiones, coches importados y un nivel de vida totalmente ajeno a la realidad local. Durante años, parte de la población vio a estos jefes como benefactores, porque ayudaban a las familias, financiaban fiestas y patrocinaban eventos. Pero todo empezó a cambiar, allá por los años 90, cuando el Estado español decidió plantar cara. Grandes operaciones policiales detuvieron a nombres importantes, incautaron toneladas de droga y desmantelaron varios circuitos. Pero sabemos que las operaciones no se eliminaron. En realidad, solo cambiaron de método, cambiaron de ruta y se adaptaron. La prueba más evidente de ello se produjo en 2019, cuando un submarino artesanal cargado de coca fue encontrado en la costa gallega después de cruzar el océano desde Sudamérica. Fue el primer narcosubmarino incautado en Europa. Esto dejó claro que esa ruta sigue activa, discreta, silenciosa, funcionando al margen de lo que aparece en las fotos turísticas. Una cara moderna de un problema antiguo. Número 9. Abandono y futuro. A pesar de su fuerza cultural, su rica gastronomía y la marcada presencia del gallego, Galicia vive un proceso silencioso que amenaza todo esto: el abandono rural. A partir de los años 50, miles de personas abandonaron los pueblos para dirigirse a las grandes ciudades o emigrar a otros países de Europa, como Alemania, Francia y Suiza. Lo que quedó atrás fueron campos vacíos, pueblos desiertos y un paisaje que, en muchos lugares, recuerda a una tierra olvidada. Hoy en día
hay cientos de pueblos con 2, 3 o 4 habitantes, como el propio Guxa del que acabamos de hablar. En los últimos años, han surgido proyectos para intentar revertir este panorama. Programas que fomentan el retorno al campo, financiación para jóvenes agricultores, reformas de casas antiguas, políticas para atraer a nuevos residentes. Pero el ritmo es lento, mucho más lento que el éxodo que lo ha vaciado todo. ¿Y bien? ¿Conocías esta Galicia fuera de las rutas turísticas? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te has sorprendido de este video. Si te ha gustado el contenido, deja tu me gusta, compártelo y por supuesto, no olvides activar la nueva función de Hyper. Esto ayuda al canal a ganar visibilidad y a seguir trayéndote estos increíbles viajes por nuestro bello mundo. Nos vemos en el próximo.